Buen día, profesora. A continuación voy a presentar la tarea académica 1. ¿La defensa propia de las mujeres es un delito? Hoy en día existe la vulneración de ciertos derechos, especialmente para las mujeres. Ello se debe a que existe una sociedad que tiene un pensamiento totalmente irracional respecto a la incapacidad del género femenino. En este contexto, esta exposición busca aportar lo que es una información sustancial acerca de la importancia que tiene la evolución y el respeto del desarrollo personal de las mujeres. Por ello, se nos ha proporcionado el siguiente caso. En Ica, las mujeres son llevadas a la carceleta solo por el hecho de defenderse. Con respecto al caso propuesto, se resolverá la siguiente pregunta controversial. ¿Por qué los fiscales no están actuando de manera ética ante la violencia del género en la región de Ica? Hasta este interrogante, concretamos que gracias a la investigación de la señora Rosario Guayanca, se ha podido demostrar la pésima labor de las autoridades fiscales que está influyendo de manera negativa para poder lidiar con lo que es la falta de ética profesional, la justicia con respecto al acoso político, laboral y sexual que tienen que padecer día a día las trabajadoras de la agroexportación en Ica. Bien, para poder entender la problemática del tema que está propuesto, tenemos que tener en consideración la vulneración de los derechos humanos. La vulneración de los derechos humanos es la transgresión de uno de estos. En este caso se ve vulnerado el derecho a la vida y a la integridad personal de la mujer. La violencia contra la mujer en la región de Ica se ve incrementado cada vez más. Esto trae como consecuencia en el ámbito físico y psicológico a largo plazo y no solo afecta a la mujer, sino también a su ámbito social. Ahora, centrándonos solo en la mujer, ellas padecen de una serie de problemas de salud mental y al mismo tiempo reduce su participación social en la vida pública debido al trauma generado por sus agresores. ¿Qué tipo de traumas esto trae como consecuencia? Problemas de salud mental, bajo rendimiento académico, conducta antisocial e incluso conductas delictivas. Es por eso que las mujeres pasan por un proceso al encontrarse en un entorno tedioso y en acto seguido ellas actúan en defensa propia para poder salvaguardar su derecho a la vida y al bienestar propio. El momento de este ensayo es que se ha proporcionado la descripción de una situación, ¿no?, en que los fiscales deberían de proteger y defender los derechos de la mujer que son víctimas de violencia. eh, Su actuación de estos fiscales no son de manera eficaz y ética, y como consecuencia algunas de estas mujeres pueden terminar siendo encarceladas injustamente debido a que no se les brinda una protección que es adecuada. Esto representa violación en varios derechos, ¿no? Como derechos a la vida, a la integridad moral y la igualdad ante la ley. En cuanto al derecho a la vida, es uno de los derechos más fundamentales, y todas las personas de alguna forma tienen derecho a vivir sin temor a la violencia o también sin temor a la amenaza de violencia. Cuando los fiscales no actúan de manera efectiva para proteger a las mujeres de la violencia, están poniendo en peligro el derecho a la vida de estas mujeres. En cuanto al derecho a integridad moral, se refiere a la dignidad, ¿no?, el respeto, a la protección de la integridad física y psicológica de una persona. Cuando una mujer es víctima de violencia, su integridad moral puede ser afectada negativamente. Además, al ser encarcelada injustamente, se le niega su derecho de libertad y seguridad. En segundo lugar, tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que en la región de Ica se está reforzando la atención y prevención de la violencia. Mediante la línea 100, que recibió 1.040 llamadas de casos de violencia de género y 74 casos registrados de violencia hacia la mujer, que recibieron la atención para garantizar su protección e integridad. Además, la violencia hacia la mujer está en aumento en la región de Ica, ya que en los primeros 7 meses del año 2022 se reportaron más de 3.000 casos en el Centro de Emergencia de la Mujer, e indica que hay 4 formas de violencia.
que son la psicológica, la física, sexual y económica. Y en otro punto, la ética de la justicia no está presente en el caso de las mujeres afectadas. Pero, ¿qué dice la ética de la justicia? Supone que cualquier acto es moral mientras no lesione los derechos de los demás, y en los casos de las mujeres de la región de Ica no se cumple. Y en esta línea es el deber de los estados sentar las bases de la justicia para que todos puedan llevar a cabo sus planes de vida y por ende su cambio hacia la felicidad. En tanto estos no impidan de los demás. Los derechos humanos. Los derechos son básicamente los que tenemos por existir. Estos no están garantizados por ningún estado, son universales y son inherentes a todos nosotros. Tenemos aquí el caso presentado por Rosario, quien nos habla de cómo estos derechos se ven vulnerados por parte de las mismas autoridades encargadas de atender este tipo de casos de violencia. También es importante resaltar aquí que la violencia en contra de las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemática que ocurre también alrededor del mundo. Las personas encargadas de atender y tramitar este tipo de casos de denuncias ante algún tipo de violencia son los fiscales, tal y como se establece en el Ministerio Público en la resolución número 432 del año 2022. Sin embargo, son estos mismos fiscales quienes no están actuando de manera ética ni eficaz, dejando que las mismas mujeres que están siendo violentadas vayan a las cárceles debido a que su agresor presenta algún tipo de arañazo o mordedura. Esto porque la víctima se defiende de su agresor y ambos son juzgados bajo la igualdad de género. Uno de los derechos vulnerados aquí también es el derecho a la integridad personal. Ese derecho es el derecho a no sufrir ningún tipo de maltrato o sufrimiento, tanto físico, psicológico como moral. Finalmente, podemos concluir que el país se encuentra atravesando por una cantidad de problemas, entre ellos lo que es la violencia del género femenino. Con dicha exposición hemos podido demostrar lo importante que es la ética de las decisiones con libertad, responsabilidad y justicia frente al actuar de los fiscales. Que son una autoridad competente para salvaguardar el desarrollo de cumplimiento y el respeto de los derechos humanos, de tal manera que podamos combatir esa problemática que vivimos día a día en el Perú. Gracias.